Para entender la batalla de Madrid, primero creo que tenemos que remontarnos a la Guerra Civil. Este fue un conflicto multicausal, ya que España llevaba, desde el siglo XIX, arrastrando una serie de desequilibrios y problemas de fondo, tanto sociales, políticos como territoriales. Todos estos problemas fueron resaltados en 1961 con la República y también influyeron en una serie de circunstancias internacionales. Con todas estas circunstancias, fracasó la democracia en su intento por el que la izquierda y la derecha aceptaran de manera sincera y leal la República. Bastó el asesinato de José Calvo Sotelo y José del Castillo para que estallara el conflicto armado, quedando España dividida en dos zonas. Por una parte los nacionales, que contaban con el ejército de África, mejor entrenado y cualificado, y las zonas trigueras de Castilla y León, y junto con la ganadería gallega. Los republicanos contaban con prácticamente toda la flota y la aviación española, con las zonas mineras del norte de la península y con la importante zona de Cataluña, junto con las zonas trigueras de Castilla-La Mancha y Guadalquivir, y los arrozales de Valencia y Murcia. Además, los republicanos contaban con el apoyo de México, Francia y la URSS, estos últimos con las famosas brigadas internacionales, mientras que los nacionales contaban con el apoyo de Irlanda y Portugal, además de la Alemania nazi y la Italia fascista. La primera fase de la contienda abarca desde julio del 36 hasta marzo del 37. Vemos cómo las tropas rebeldes, al mando del general Franco, atraviesan el estrecho de Gibraltar y ambos bandos centran su objetivo en Madrid, que pronto estuvo asediada por los nacionales, dando lugar a la conocida como Batalla de Madrid. Franco había avanzado previamente sobre Andalucía Oriental y conseguido ocupar en agosto las plazas de Mérida y Badajoz, enlazando de esta manera con los sublevados del norte, al mando del general Mola, que a su vez había logrado las conquistas de Irún y San Sebastián. En la segunda fase, que abarca desde marzo del 37 hasta abril del 38, tras el fracaso del ataque a Madrid, Franco cambió de estrategia, convirtiendo la batalla en una de desgaste. Reunió sus esfuerzos contra la zona republicana del norte, con el apoyo decisivo de la aviación alemana, con la famosa Legión Cóndor. De este modo, logró conquistar Vizcaya, Santander y Asturias, aunque no abandonó la marcha sobre Madrid. En abril del 38, el Ejército Nacional llegó a Vinaroz, partiendo otra vez en dos al ejército republicano. En consecuencia, el ejército republicano lanzó un ataque en julio de 1938, dando lugar a la famosa Batalla del Ebro, que terminó con la victoria del lado nacional. La tercera y última fase duró desde diciembre del 38 hasta abril del 39. Tras la Batalla del Ebro, el ejército republicano dejó despejada la ruta para el avance de los sublevados hacia Cataluña. En los últimos días de enero de 1939, las tropas franquistas se instalaron en Barcelona para avanzar en fechas sucesivas hacia la frontera francesa. La ofensiva final se llevó a cabo en la zona centro y sur de la península. Las tropas franquistas entraron en Madrid el 28 de marzo. 3 días más tarde, el gobierno republicano perdió las últimas plazas todavía fieles. El 1 de abril, la guerra había terminado, no así las represalias. Una vez que ya hemos entendido la guerra civil, detengámonos en la batalla de Madrid, que pertenece a la primera etapa de la contienda. Cuando hablamos de Madrid, no nos referimos a Madrid en su totalidad, ya que, según el Teatro de Operaciones del Centro, el 6 de noviembre de 1936, esta capital estaba ocupada en parte por los nacionales. Los nacionales venían en dos grupos. Por una parte, por el general Mola, que después de las conquistas de Irún y San Sebastián se dirigía hacia Madrid, y en parte por los regulares de Franco, que después de pasar por Andalucía Oriental y Badajoz se unieron con las tropas del general Mola en Madrid. Franco tomó una decisión que cambiaría el transcurso de la guerra. Había que abandonar la marcha hacia Madrid y dirigirse a Toledo, a socorrer a los sitiados, ya que el 21 de julio de 1936, una guarnición de guardias civiles y militares sublevados, dirigidos por José Moscardó, se encerraron en el Alcázar con mujeres y niños. Durante 70 días aguantaron heroicamente el asedio de los republicanos, hasta que el 27 de septiembre, Franco, junto con el ejército de África, liberaron la fortaleza en ruinas. La batalla comenzó el 7 de noviembre. El ejército nacional estaba bien equipado, pero contaba con tan solo 20.000 hombres.
la mayor parte legionarios y marroquíes, y se enfrentó contra una masa urbana mal armada pero infinitamente superior numéricamente. El plan de Franco era llevar a cabo una maniobra de distracción, atacando los puentes más al sur, ya que el ataque principal vendría por el noroeste, la ciudad universitaria y Plaza de España. Pero este plan cayó en manos de los republicanos, permitiendo que se reorganizaran. El frente es de unos 22 kilómetros, demasiado amplio para defenderlo. Las brigadas internacionales y el edificio de la Telefónica, en la Gran Vía, será el puesto de observación de la artillería republicana. Los nacionales echan abajo el muro que rodea la casa de campo, y el avance que había planeado llegar al cuartel de la montaña se tuvo que conformar con el cerro de Garavitas. Los republicanos, al tener a los nacionales en las puertas de Madrid, trasladaron a los presos políticos y militares de las calles, para que los nacionales no les liberaran, llevándolos a Paracuellos, donde les esperaba la muerte, siendo una de las mayores masacres de la Guerra Civil. El 10 de noviembre vemos a los cazas soviéticos entrar en combate, bombardeando la zona nacional del sur. Las fuerzas republicanas luchan valerosamente y consiguen cerrar el puente de los franceses a los nacionales. La mañana del 13 de noviembre, el general Valera consigue avanzar por el sur, apoyado por la artillería y los carros blindados. Este mismo día entra en combate la Segunda Brigada Internacional, elevando la moral de la población civil, y los 3000 anarquistas del general Durruti. El 15 de noviembre, el general anarquista Durruti recibió órdenes de atacar con apoyo de la artillería y aviación de los republicanos a los nacionales, pero los marroquíes infundieron el miedo en los republicanos, los cuales se negaron a luchar, momento que fue aprovechado por el general Valera para avanzar hasta la orilla del Manzanares, en la zona de debajo del Palacete de Moncloa. Después de un intenso bombardeo artillero y aéreo, los nacionales cruzaron el río, dirigiéndose hacia la ciudad universitaria, y más tarde hacia Moncloa, la casa de Velázquez y algunos a la Plaza de España, pero en este último sitio murieron todos. El 18 de noviembre, el general Durruti consigue acabar con las fuerzas marroquíes situadas en la casa de Velázquez, obligándolas a retroceder. Entretanto, Franco declaró ante los periodistas portugueses que estaba dispuesto a destruir Madrid antes que dejarlo en manos de los marxistas, intensificando los bombardeos aéreos, especialmente con la Legión Cóndor, que estaba interesada en ver el resultado de las bombas incendiarias. Estos bombardeos aéreos eran apoyados también por la artillería del Cerro de Garavitas, y a partir del 20 de noviembre comienzan los bombardeos nocturnos. Este mismo día, el general Durruti muere de un disparo en el pecho cuando se dirigía a la ciudad universitaria. Desde la ciudad universitaria, los nacionales no consiguen avanzar al centro de Madrid. Madrid no cae. El 23 de noviembre se reúnen en Leganés los generales Franco, Mola y Valera y deciden abandonar el ataque frontal sobre Madrid. Sin embargo, los frentes del puente de los franceses y de la ciudad universitaria permanecen hasta el final de la guerra. Los nacionales permanecen con un importante centro de operaciones, incluyendo el Cerro de Garavitas. La batalla de Madrid no ha terminado, continuará mientras dure la guerra civil. Encontramos en el Cerro de Garavitas, probablemente uno de los lugares más altos de la Casa de Campo, y por ello decisivo en la batalla de Madrid. Será este sitio donde se establezca el bando nacional con su artillería para bombardear Madrid. El 9 de noviembre de 1966, tras ser frenado el general Valera, planificará su ataque a las brigadas internacionales, que apoyaban al bando republicano. Esta batalla se llevará a cabo en el bosque y durará hasta la madrugada del 10 de noviembre, donde las brigadas internacionales quedarán reducidas a un tercio de su tamaño y el bando nacional se quedará encerrado en el Cerro de Garavitas. Desde entonces se continuarán los bombardeos a la ciudad, pero principalmente con bombas incendiarias, ya que aumentaban el pánico de la ciudad. En la segunda etapa de nuestro recorrido nos encontramos ante el puente de los franceses. Este puente será de gran importancia, ya que permitirá el paso de las tropas nacionales desde la Casa del Campo hasta el centro de Madrid. También será de gran importancia, ya que será uno de los pocos puentes que cruzará el río Manzanares. Este puente, de apenas 20 metros, será conocido como la Pasarela de la Muerte, ya que será destruida 20 veces durante la ofensiva entre el noviembre del 36 y la primavera del 37. Y este puente además permitirá el aprovisionamiento
de las tropas franquistas que se encontraban en la ciudad universitaria. Para asegurar el abastecimiento de las tropas nacionales al otro lado del río, este debía ser o bien vadeado, lo cual era prácticamente imposible, ya que las fuerzas republicanas ocupaban el margen fluvial de este río, o bien a través de este puente, lo cual era prácticamente imposible, ya que la artillería republicana y en algunos casos la aviación estaban en continuo ataque. En este momento nos encontramos en la ciudad universitaria, región que se vio involucrada en la batalla de Madrid. Los republicanos sabían que si el general Varela continuaba con su guerra de columnas, iba a penetrar en Madrid, pero a veces sus intentos, los nacionales consiguieron llegar, en primer lugar, a Plaza de España y en segundo, a la ciudad universitaria. La ciudad universitaria tuvo una batalla del 15 al 23 de noviembre de 1966. Las características de esta batalla serán principalmente el apoyo de las brigadas internacionales por parte de los republicanos y por parte de los nacionales de Alemania y de Italia. Tras pasar el punto de los franceses, podemos encontrar aquí una serie de búnkers que intentaron frenar el avance nacional. Estos búnkers pertenecieron al ejército republicano e intentaron frenar el avance del general Varela. La montaña del Príncipe Pío, lugar donde se encontraba el antiguo cuartel de la montaña. Este cuartel, el 19 de julio de 1966, fue tomado por el general Fajul, 1.400 soldados nacionales y numerosos voluntarios civiles. Decidieron no actuar fuera del cuartel, sino establecerse con 2 ametralladoras a modo de defensa. Al enterarse de esta noticia, los republicanos decidieron acudir con la Guardia Civil, la Guardia de Asalto y numerosos civiles armados, rodeando el cuartel, comenzando así el conflicto bélico. Tras los primeros bombardeos, se comenzaron a ver las primeras banderas blancas dentro del cuartel, pero el conflicto continuó hasta la madrugada del día 20, donde la aviación republicana y la Guardia Civil consiguieron recuperar el cuartel de la montaña.